En una brutal noche de invierno bajo, 5 UC, un cachorro de pastor alemán de 2 meses es abandonado en un parque silencioso, temblando en la nieve, olvidado como si nunca importara. No gritos, solo una delgada, áspera respiración. Vida dudando entre aferrarse o soltar. A través de la fuerte nevada, un Navy SEAL corre, no para entrenar, sino para huir del dolor que lo ha perseguido por años. Luego él divisa el cachorro al borde de la muerte, y su corazón hace la elección que su mente no puede evitar. Él lo salvará. Él levanta el cachorro en sus brazos, y esa pequeña calidez empieza a sanar la herida dejada por la esposa que él perdió. A veces el alma más pequeña no es enviada para ser rescatada, sino para rescatar a alguien más. Ahora dinos de dónde estás mirando. Y no olvides dar me gusta, comentar y suscribirte para más historias como esta. El invierno se presionó a sí mismo suavemente, pero implacablemente sobre el pueblo del norte. El tipo de frío que no gritaba, sino que se asentaba en hueso y memoria. El parque Riverside yacía extendido a lo largo del agua oscura como un aliento contenido. Sus senderos para caminar empolvados de blanco, lámparas espaciadas muy lejos, y brillando un ámbar cansado, cada una rodeada por un pequeño halo de escarcha cayendo. La temperatura había resbalado debajo de 5 lo suficientemente frío que cada sonido se sentía más nítido, más limpio, como si el aire mismo hubiera sido pulido. En noches como esta, el pueblo se vaciaba temprano. Ventanas brillaban detrás de cortinas, coches pasaban solo ocasionalmente. Sus neumáticos siseando suavemente contra el asfalto congelado, dejando el parque a la nieve, el río, y los pocos que tenían razones para no quedarse dentro. Sawyer Kellen era uno de esos pocos. A los 40, él se movía con una economía controlada que lo marcaba incluso fuera de uniforme. Él era alto, justo debajo de 6'1", ancho a través de los hombros sin ser voluminoso. La constitución de un hombre que entrenaba consistentemente en lugar de obsesivamente. Su postura era recta, columna alineada, como si el hábito hubiera reemplazado hace mucho el esfuerzo consciente. Su cara era angular de una manera que se sentía distintamente americana. Mandíbula fuerte, barbilla firme, piel limpia afeitada tirante sobre pómulos formados por años de sol y viento. Su cabello, marrón oscuro y cortado en un undercut pulcro, nunca parecía fuera de lugar, incluso bajo un gorro de punto. Sus ojos, azul grisáceos y hundidos, llevaban un peso silencioso. No eran los ojos de alguien buscando distracción, eran los ojos de alguien corriendo hacia el silencio. Él vestía su único e inmutable kit, una camiseta de camuflaje verde de manga larga, ajustada cerca del cuerpo, pantalones de camuflaje a juego metidos en botas militares color canela, construidas para terreno accidentado y clima frío. Un cinturón táctico oscuro rodeaba su cintura, sosteniendo una bolsa compacta y una funda como estuche utilitario que sugería preparación sin publicidad. En su muñeca, un reloj de metal con una esfera negra atrapó la luz de la lámpara brevemente mientras su brazo se balanceaba hacia adelante. Él corría sin música, sin un teléfono, su respiración constante y controlada, botas crujiendo suavemente contra la nieve compactada. Correr se había vuelto un ritual para él, no entrenamiento. Entrenamiento tenía propósito. Esto era algo más, una manera de agotar el cuerpo lo suficiente para que la mente aflojara su agarre. Una manera de superar imágenes que regresaban sin ser invitadas. Metal retorcido, luces intermitentes en pavimento invernal, el sonido de una voz cortada a mitad de frase. Su esposa había muerto hace 2 inviernos en un accidente de carretera no lejos de este parque,
el tipo de pérdida repentina que no deja espacio para últimas palabras o preparación. Sawyer no habló de ello. Él no necesitaba. El dolor vivía en sus músculos ahora, en la forma en que se empujaba a sí mismo a través de noches frías, en la forma en que elegía raíces que pasaban por lugares que no necesitaba recordar, pero no podía evitar. Él se acercaba al extremo lejano del parque donde las lámparas se adelgazaban y el río se ensanchaba cuando algo interrumpió el ritmo. No un sonido que perteneciera allí, no el crujido de hielo o el susurro del viento a través de ramas desnudas. Era más suave, irregular, un ruido húmedo, de lucha como aire siendo tirado a través de algo dañado. Sawyer disminuyó la velocidad sin pensar, instintos más viejos que el pensamiento tomando el control. Él se detuvo, giró su cabeza ligeramente y escuchó. El sonido vino de nuevo, un rasguido, luego una pausa, luego otra inhalación forzada. No era un ladrido. Sawyer se salió del camino, botas hundiéndose ligeramente en nieve fresca, y siguió el sonido hacia un banco medio enterrado bajo blanco. El banco se sentaba debajo de un árbol sin hojas, sus listones de madera cubiertos de escarcha, sombras acumulándose debajo. Él se agachó, el movimiento suave a pesar del frío, y miró más de cerca. Debajo del banco, presionado contra el suelo congelado, había una pequeña forma que apenas parecía real al principio, como si pudiera disolverse de nuevo en la sombra si él parpadeaba. Un cachorro de pastor alemán, no más de 2 meses de edad, demasiado joven para estar solo, demasiado joven para estar aquí. Su cuerpo era delgado, costillas apenas visibles debajo de pelo mojado negro y fuego, apelmazado con nieve. Una oreja yacía medio doblada contra su cabeza, la otra luchando por levantarse, pero fallando. Su hocico estaba oscurecido por escarcha derretida, aliento resoplando en ráfagas cortas y dolorosas que traqueteaban débilmente en su pecho. El cachorro intentó ponerse de pie cuando Sawyer se movió más cerca. Sus patas delanteras temblaron, empujaron, se deslizaron. Logró un paso, luego otro, y luego sus patas se doblaron, enviándolo hacia abajo en la nieve con un golpe suave y derrotado. No lloró. Solo levantó su cabeza de nuevo, ojos abiertos en ámbar, fijos directamente en él. No había miedo en esa mirada, solo urgencia. Sawyer sintió algo tensarse en su pecho, una sensación incómodamente cercana al pánico. Él había visto hombres heridos en suelo extranjero que lo miraban de esa manera, hombres que sabían que tenían segundos, no minutos. Él se bajó completamente ahora, una rodilla presionando en la nieve, manos enguantadas descansando abiertas frente a él. «Oye», él murmuró, su voz áspera por el frío y el desuso. «Tranquilo». El cachorro no retrocedió. Se arrastró hacia adelante unos pocos centímetros, dejando un surco poco profundo en la nieve, y luego se detuvo, costados jadeando. Sus ojos nunca dejaron su cara. No parpadearon a sus botas o sus manos. Se mantuvieron firmes como si la decisión ya hubiera sido tomada. Sawyer dudó, no porque no supiera qué hacer, sino porque sí sabía, y hacerlo significaba romper la frágil barrera que él había construido alrededor de sí mismo. Él pensó absurdamente en la forma en que su esposa solía arrodillarse para saludar a cada perro que veía, sin importar el clima, su risa brillante contra el frío. Él cerró sus ojos por medio segundo, justo el tiempo suficiente para estabilizarse. Luego se encogió de hombros fuera de su capa exterior. La tela de camuflaje estaba fría contra sus dedos mientras él la doblaba rápidamente y suavemente recogía al cachorro, presionando el cuerpo pequeño y tembloroso contra su pecho. El cachorro se tensó al principio,
un reflejo, luego se relajó casi inmediatamente, hurgando su nariz en la calidez debajo de su clavícula. Su latido era frenético, revoloteando como un pájaro atrapado. Sawyer se puso de pie, ajustando su agarre, un brazo firme debajo de las patas traseras del cachorro, el otro protegiendo su espalda del viento. «Tú elegiste una mala noche», él dijo en voz baja. Las palabras significaban tanto para él como para el animal. El cachorro no luchó, no gimió, simplemente se aferró. Él giró de regreso hacia el camino, botas crujiendo más rápido ahora, aliento empañando el aire. El parque lucía igual que minutos antes, lámparas brillando, río oscuro, nieve cayendo suavemente. Pero algo había cambiado. Mientras pasaba el banco de nuevo, notó una tenue indentación en la nieve a su lado, un lugar donde el cachorro debió haber intentado acurrucarse. La vista envió una sacudida aguda e inesperada a través de él. A medio camino de regreso hacia la entrada del parque, el cachorro de repente levantó su cabeza y se puso rígido. Un sonido bajo y roto salió de su garganta. No un ladrido, sino una advertencia forzada. Se retorció ligeramente en los brazos de Sawyer, ojos fijos en el lado lejano del camino, donde los árboles se espesaban y la luz de la lámpara fallaba en alcanzar. Sawyer disminuyó la velocidad, escaneando la oscuridad. Él no vio nada. Ningún movimiento, ninguna figura, ninguna razón para alarma. Sin embargo, el pequeño cuerpo del cachorro tembló con una certeza que se sentía desproporcionada a su tamaño. Sawyer ajustó su agarre, instintos encendiéndose, y por primera vez esa noche se preguntó no solo cómo el cachorro había terminado aquí, sino por qué había estado tan desesperado por dejar ese lugar atrás. El momento pasó tan rápido como vino. El cachorro se desplomó de nuevo, el agotamiento superando al miedo, y apoyó su cabeza contra el pecho de Sawyer. Él reanudó la caminata, pero su mirada se dirigió una vez más hacia las sombras antes de que él dejara el parque. El viaje a casa fue corto. La casa de Sawyer se sentaba al borde del pueblo, modesta y tranquila, luces apagadas. Dentro, el aire estaba frío, pero quieto. Él dejó al cachorro brevemente sobre una toalla cerca del calentador mientras él encendía el fuego. Sus movimientos eficientes practicados. El cachorro intentó seguirlo, resbalando en el suelo. Luego se dio por vencido y se tendió donde estaba, costado subiendo y bajando en respiraciones superficiales. Sawyer se arrodilló a su lado de nuevo, estudiando la pequeña cara, la oreja medio doblada, los ojos que lo seguían incluso ahora. Él notó el delgado collar de tela gris alrededor de su cuello, deshilachado en los bordes, sin etiqueta adjunta. Alguien lo había puesto allí. Alguien había tomado responsabilidad una vez. Él apoyó una mano ligeramente en la espalda del cachorro, sintiendo el calor regresar lentamente. «Estás a salvo por ahora», él dijo, no completamente convencido, pero queriéndolo decir. El cachorro tembló una vez más. Luego se quedó quieto, confiando con una simplicidad que dolía presenciar. Afuera, la nieve continuó cayendo, cubriendo el parque, el banco y cualquier historia que hubiera llevado a este momento. Adentro, junto al fuego creciente, un hombre que había estado huyendo de la memoria se encontró incapaz de moverse, retenido por el frágil peso de una vida que de alguna manera lo había elegido a él. El fuego tardó más de lo que Sawyer esperaba emprender. Los troncos estaban secos, apilados con la misma precisión que él aplicaba a todo lo demás en su vida. Pero el frío se había colado en la casa mientras él no estaba, asentándose en las paredes y los tablones del suelo. Él se arrodilló en el hogar,
encendiendo el mechero una vez, 2 veces, mirando la pequeña llama luchar antes de finalmente prenderse. Mientras el fuego comenzaba a respirar, un calor lento se extendió hacia afuera, tímido al principio, luego más constante, llenando la habitación con el suave crepitar de la leña quemándose. Detrás de él, el cachorro yacía envuelto en una toalla cerca de la rejilla de ventilación, su pequeño cuerpo subiendo y bajando en ritmos irregulares. Sawyer lo había colocado suavemente después de quitarse su chaqueta, moviéndose con el cuidado de alguien que maneja algo frágil y desconocido. Él había secado el pelaje del cachorro lo mejor que pudo, frotando lentamente, no queriendo asustarlo con calor repentino. La toalla ya estaba húmeda de nuevo, empapada por la escarcha derretida y la respiración superficial del cachorro. Cada exhalación venía con un leve silbido, un sonido que apretaba algo en el pecho de Sawyer cada vez que lo escuchaba. La casa misma era modesta, un lugar de una sola planta al borde del pueblo, tranquila y ordenada. No había fotografías en las paredes, ni decoraciones que sugirieran largas estancias o planes futuros. Los muebles eran resistentes y prácticos, elegidos para usar en lugar de para la comodidad. No siempre había sido así de vacía. Sawyer la había despejado después del accidente, empacando recuerdos en cajas que nunca reabrió. Esta noche, sin embargo, el vacío se sentía diferente. La presencia del pequeño animal tembloroso en su suelo cambió la forma en que el espacio contenía el sonido, como si la casa misma lo hubiera notado y ajustado. Sawyer llenó un cuenco poco profundo con agua tibia y lo puso cerca del cachorro. Luego se agachó de nuevo, observando. El cachorro levantó su cabeza débilmente, ojos ámbar apagados por el agotamiento, pero aún siguiendo sus movimientos. Intentó ponerse de pie, falló y soltó un pequeño resoplido frustrado que terminó en otro silbido. Sawyer extendió la mano, apoyando 2 dedos ligeramente contra su costado. Las costillas eran demasiado fáciles de sentir. «Está bien», él murmuró. «Tranquilo». Él no sabía por qué hablaba. El cachorro no podía entender las palabras, pero el tono importaba. Él había aprendido eso hace mucho tiempo. Cuando el fuego se había asentado en una quema constante, Sawyer llevó al cachorro más cerca, colocándolo sobre una manta doblada cerca del hogar, lo suficientemente lejos para estar seguro, pero lo suficientemente cerca para sentir el calor. El cachorro tembló una vez más. Luego se acurrucó sobre sí mismo, nariz metida contra su pecho. No se alejó de él. Si acaso, se acercó más, atraído por el calor y la presencia por igual. Sawyer se sentó sobre sus talones observando. Él se dio cuenta con un leve dolor sorprendido de que estaba conteniendo la respiración. Él la dejó salir lentamente y se forzó a pensar claramente. Esto no era algo que se arreglaría solo de la noche a la mañana. Él necesitaba ayuda. Él necesitaba a alguien que supiera lo que estaban haciendo. El nombre le vino fácilmente. Dr. Marin Sloan, la veterinaria del pueblo. Él la había visto 1 o 2 veces en eventos comunitarios. Una mujer en sus tempranos 40 con ojos agudos y una confianza fácil, el tipo de persona que hablaba claramente sin ser cruel. Él revisó el reloj. Demasiado tarde ahora, pero la mañana vendría rápidamente. La noche pasó en fragmentos. Sawyer dormitó en la silla junto al fuego, botas aún puestas, despertando cada vez que el cachorro se movía o tosía. Cada sonido lo arrastraba de vuelta a la alerta, corazón acelerado antes de que él recordara dónde estaba. Una vez en las primeras horas, el cachorro luchó por enderezarse y dio 3 pasos inestables hacia él. Luego colapsó contra su bota. Sawyer lo levantó suavemente
y lo sostuvo hasta que los temblores cesaron, sintiendo su pequeño corazón latiendo contra su palma. Él no durmió de nuevo después de eso. Por la mañana, la pálida luz invernal se filtró por las ventanas, revelando la delgada capa de ceniza en la chimenea y el agotamiento escrito en la cara de Sawyer. Él se movió cuidadosamente, envolviendo al cachorro en la misma toalla, luego en su chaqueta para calor adicional, y lo llevó al camión. El cachorro protestó débilmente al principio, luego se asentó, nariz presionada en el olor familiar de él. En algún lugar entre la casa y el vehículo, Sawyer se dio cuenta de que necesitaba un nombre. No uno permanente, él se dijo, solo algo para usar. La forma en que el cachorro seguía rodeando sus botas la noche anterior le volvió a él la forma en que se negaba a sentarse a menos que él estuviera a su alcance. Orbit, él dijo en voz baja. El cachorro movió una oreja. La clínica veterinaria se sentaba cerca de la carretera principal, un edificio bajo con ventanas amplias y un letrero ligeramente descolorido por años de sol y nieve. Adentro olía a antiséptico y animales, un olor agudo y limpio que hizo a Sawyer agudamente consciente de la respiración irregular del cachorro. Dr. Marin Sloan lo recibió en el mostrador, captando la situación con una sola mirada. Ella era de altura promedio, su complexión compacta y práctica, la postura de alguien acostumbrado a levantar y sujetar animales más grandes que ella. Su cabello, un marrón cálido, estaba recogido en un moño bajo en la nuca, mechones sueltos escapándose mientras ella se movía. Su cara era tranquila pero intencionada, ojos de color avellana claro que pasaban por alto muy poco. Ella vestía una blusa veterinaria blanca sobre pantalones oscuros, mangas remangadas lo suficiente para liberar sus manos. «Lo encontraste afuera», ella dijo, no una pregunta. «Anoche», Sawyer respondió. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. «Parque junto al río». Marin asintió y le hizo un gesto hacia la sala de examen. «Echemos un vistazo». Ella trabajó eficientemente, manos suaves pero precisas mientras examinaba Orbit. El cachorro gimió suavemente cuando ella presionó un estetoscopio contra su pecho, luego se quedó en silencio, ojos fijos en Sawyer. Marin notó, ella no comentó. «Infección respiratoria», ella dijo después de un momento, enderezándose. «Vía aérea superior probablemente». «¿Oyes ese nosotros?» Ella golpeó el estetoscopio ligeramente contra su palma. «Eso no viene de una noche fría. Esto ha estado construyéndose». Sawyer sintió su mandíbula tensarse, significando exposición repetida. Marin dijo condiciones frías y húmedas, posiblemente atado a juzgar por esto. Ella giró el cuello de Orbit suavemente, revelando una tenue indentación pálida debajo del pelaje. «¿Ves la marca? Algo estrecho, cuerda o collar barato». Ella examinó sus patas a continuación, frunciendo ligeramente el ceño ante la mugre incrustada entre las almohadillas. Él ha estado afuera más de lo que debería. Las uñas están desgastadas irregularmente. Este no es un cachorro que se escapó una vez. Orbit tosió de nuevo, un sonido delgado y desgarrador. La expresión de Marin se suavizó. Ella buscó una manta y la arropó alrededor de él. «Es joven. 2 meses, quizás un poco más. Eso funciona a su favor». Como si respondiera al cambio de tono, Orbit se movió más cerca del pecho de Sawyer, presionando su cara contra la tela de la chaqueta de Sawyer. Él soltó un pequeño sonido roto, medio gemido, medio suspiro, y se quedó quieto. La mano de Sawyer subió instintivamente, cubriendo la espalda del cachorro, dedos extendidos protectivamente.
Maren hizo una pausa, observando la interacción. Esa reacción, ella dijo en voz baja, es interesante. Sawyer miró hacia arriba. La mayoría de los cachorros así de enfermos se aferran al calor. Él se aferra a ti. Ella miró la chaqueta, luego de vuelta a la cara de Sawyer. Cualquiera que sea lo que ha pasado, él ha decidido que tú eres el punto seguro. Eso no sucede por accidente. Las palabras se asentaron entre ellos más pesadas de lo que Sawyer esperaba. Él no había pensado en sí mismo de esa manera en mucho tiempo. Maren continuó con el examen, administrando medicación e instrucciones con la calma constante de alguien que había hecho esto miles de veces. Él necesitará antibióticos, calor, descanso y observación. Ella se encontró con los ojos de Sawyer de nuevo. No exposiciones largas, no estrés. Sawyer asintió. Yo puedo manejar eso. Te creo, ella dijo después de una breve pausa. No fue dicho a la ligera. Mientras Orbit descansaba en la mesa, Marin lo escaneó en busca de un microchip. El dispositivo pitó suavemente. Ella se volvió hacia su computadora, dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado. Ahí vamos, ella dijo. Está registrado. Sawyer esperó, una tensión familiar deslizándose en sus hombros. Él había esperado irracionalmente que no habría nada, que el cachorro no pertenecía a ningún lado. Esa esperanza se desvaneció mientras Maren leía. Nombres registrados a Annetta Waverly, ella dijo. Dirección en archivo la sitúa viviendo con familia. Hay una nota aquí. Ella se inclinó más cerca de la pantalla. Estado de salud inestable. Sawyer miró a Orbit, quien había comenzado a quedarse dormido, respiración aún irregular, pero más silenciosa ahora. Él pensó en el banco bajo el árbol, el camino oscurecido, la forma en que el cachorro había reaccionado a las sombras. ¿Inestable? ¿Cómo? Él preguntó. Maren sacudió su cabeza ligeramente. No dice, eso es inusual. Ella cerró el archivo y se volvió hacia él. Podemos contactarla o a los servicios de animales. Hay procedimientos. Sawyer asintió de nuevo, pero algo en su expresión había cambiado. La carrera, el fuego, la clínica, cada paso lo había acercado a una verdad que podía sentir, pero aún no nombrar. Él recogió a Orbit cuidadosamente, acunándolo como lo había hecho la noche anterior. Hagamos que supere hoy, él dijo. Afuera el frío había disminuido lo suficiente como para dejar que el sol brillara contra la nieve. Sawyer llevó al cachorro de vuelta al camión, el peso en sus brazos ligero pero significativo. En algún lugar adelante yacían respuestas. Por ahora solo había el ascenso y descenso constante de un pequeño pecho y la tranquila comprensión de que esto ya no era solo un rescate. Era el comienzo de una pregunta que no lo dejaría ir. La casa Waverly se erguía en una tranquila calle residencial no lejos del río, una estructura de 2 pisos con revestimiento pálido y un techo pesado de nieve. Parecía el tipo de lugar destinado a albergar generaciones, el tipo de casa que la gente imaginaba cuando hablaba de familia y permanencia. Sin embargo, mientras Sawyer estacionaba en la acera y apagaba el motor, había algo en ello que se sentía restringido, como si el edificio mismo estuviera conteniendo palabras que no se atrevía a pronunciar. Orbit se agitó en sus brazos en el momento en que Sawyer salió al frío. El cachorro estaba envuelto dentro de la chaqueta de Sawyer, su pequeño cuerpo cálido ahora, pero aún frágil, respiración más silenciosa de lo que había sido la noche anterior. Sus ojos ámbar se abrieron a medias, alerta a pesar de la fatiga, y levantó su cabeza lo suficiente para mirar la casa. Una oreja se movió. Su cuerpo se tensó por un momento, luego se presionó más cerca del pecho de Sawyer.
Tranquilo, Sawyer murmuró, más para sí mismo que para el perro. Él ajustó su agarre y subió los escalones. La puerta se abrió antes de que él pudiera llamar. Ada Waverly se paró en el umbral, pequeña y delgada, envuelta en un abrigo de lana gris claro que parecía una talla demasiado grande para sus hombros estrechos. Ella tenía la postura de alguien que una vez se paró más recta, pero había aprendido con el tiempo a plegarse hacia adentro. Su cabello era plateado y recogido pulcramente en un moño, algunos mechones sueltos alrededor de sus sienes. Su piel era pálida y delgada, casi translúcida en la luz invernal, y sus ojos, lavados de azul por la edad, se abrieron al instante en que cayeron sobre el bulto en los brazos de Sawyer. «Oh», ella respiró. El sonido se rompió en un sollozo antes de que ella pudiera detenerlo. «Oh, mi chico». Sawyer sintió a Orbit tensarse, luego retorcerse débilmente, su cabeza levantándose más alto ahora, nariz trabajando furiosamente. Un sonido delgado y roto salió de su garganta. No miedo, no dolor, sino reconocimiento. Eda extendió la mano con manos temblorosas, deteniéndose justo antes de tocarlo, como si temiera que pudiera desaparecer. «Ese es él», ella dijo, lágrimas derramándose libremente. «Ahora ese es Orbit. Sabía que era él. Sabía que volvería». Sawyer se movió, bajando al cachorro cuidadosamente para que Eda pudiera ver su cara. Orbit se inclinó hacia adelante, olfateó sus manos y luego lamió sus dedos una vez, lento y deliberado. Las rodillas de la anciana se doblaron. Sawyer la estabilizó con su mano libre, guiándola de vuelta adentro. El calor de la casa los envolvió, pero era un calor diferente al del propio lugar de Sawyer, más espeso, más pesado, cubierto con los olores de muebles viejos, productos de limpieza y algo medicinal debajo. La sala de estar estaba ordenada hasta el punto de la rigidez. Cada superficie estaba pulida, cada objeto colocado con intención, sin embargo, nada se sentía habitado. Fotografías enmarcadas alineaban las paredes, pero varias de ellas estaban boca abajo en la repisa, sus espaldas mirando hacia afuera en lugar de caras sonrientes. «¡Mamá!», una voz llamó desde más profundo dentro de la casa. Un hombre apareció en el pasillo, alto pero ligeramente suave alrededor de la parte media, sus movimientos controlados, deliberados. Derek Waverly era Eric en sus tempranos 40s. Su cabello oscuro peinado pulcramente hacia atrás, su cara limpia, afeitada y compuesta. Él vestía una chaqueta de plumas negras sobre un cuello alto gris, el tipo de atuendo destinado a sugerir responsabilidad y orden. Sus ojos parpadearon de Sawyer a Orbit y de vuelta de nuevo, su expresión tensándose por solo una fracción de segundo antes de suavizarse en una sorpresa educada. «Bueno», él dijo, forzando una pequeña sonrisa, «parece que lo encontraste». Detrás de él vino Sable, su esposa, más delgada y más rápida en sus movimientos, su cabello oscuro recogido con un clip preciso. Ella vestía un abrigo de lana color camel y una bufanda negra atada justo así alrededor de su cuello. Su cara era afilada de una manera elegante, su sonrisa practicada, sus ojos calculadores sin ser abiertamente fríos. Ella captó la escena con una sola mirada, luego dio un paso adelante, manos ya levantándose en un gesto de preocupación. «Oh, mamá», ella dijo suavemente, «no deberías ponerte tan nerviosa». A un Orbit aferrado más cerca, el cachorro se acurrucó torpemente contra su pecho, mientras ella acariciaba su cabeza una y otra vez. «Lo dejaron», ella dijo, su voz temblando. «Te dije que lo dejaron afuera demasiado tiempo. Te lo dije». Derek suspiró, el sonido ensayado. «Él sale, mamá. ¿Sabes eso?
Siempre ha sido curioso. No podemos vigilarlo cada segundo. Sawyer no dijo nada. Él observó en su lugar. Orbit, quien se había relajado brevemente al toque de Eda, se tensó de nuevo cuando Derek se acercó. Sus orejas se aplanaron. No gruñó ni ladró. Él simplemente se movió, alejándose poco a poco hasta que su pequeño cuerpo se presionó contra la pierna de Sawyer en su lugar. Sawyer notó. Sable notó también. Su sonrisa parpadeó. Gracias por traerlo de vuelta, ella dijo, girando su atención completamente a Sawyer ahora. Fue amable de tu parte. Estábamos simplemente distraídos. Sawyer se encontró con su mirada. Él fue encontrado bajo un banco en el parque anoche. La temperatura estaba bajo 5. La mandíbula de Derek se tensó. Ese parque no está lejos. Él pudo haber vagado. 2 meses de edad, Sawyer respondió uniformemente. La habitación se quedó en silencio. Eda fue guiada suavemente al sofá. Sawyer se sentó a su lado, Orbit acunado entre ellos ahora, su respiración aún irregular pero tranquila. Mientras Eda se afanaba con el cachorro, los ojos de Sawyer vagaron por la habitación. En una mesa auxiliar, frascos de pastillas se sentaban en una fila ordenada, etiquetas mirando hacia afuera. Él reconoció lo suficiente para saber que algo andaba mal. El espaciado, las dosis, demasiadas para un día, muy pocas para otro. En un escritorio cercano, los cajones estaban cerrados, la pequeña llave de metal conspicuamente ausente. Las fotografías en la repisa, él se dio cuenta, ahora no eran aleatorias. Las que estaban boca abajo mostraban a Eda con un hombre más joven, su difunto esposo quizás, y un Derek mucho más joven. Orbit se movió de nuevo, nariz levantándose. Él giró hacia la puerta trasera, soltando un gemido suave e insistente. «Baños por ahí», Derek dijo rápidamente, señalando por el pasillo. «Él probablemente necesita ir». «Está enfermo», Sawyer respondió. «Veterinario dijo no estrés, no frío». Sable intervino suavemente. «Claro, lo dejaremos descansar». Sus ojos se detuvieron en Orbit, luego se alejaron. Después de unos minutos, Sawyer se levantó, necesitando aire. Eda protestó débilmente, pero él prometió regresar a Orbit en un momento. Él salió por la puerta trasera al patio. El patio estaba cubierto de nieve, prístino excepto por un camino estrecho que conducía hacia un pequeño cobertizo. Orbit se retorció en los brazos de Sawyer, más alerta ahora de lo que había estado todo el día. Él estiró su cuello hacia adelante, olfateando fuerte, luego se retorció hasta que Sawyer lo bajó suavemente. El cachorro tropezó, se recuperó y comenzó a escarbar en la nieve cerca de la cerca, no cavando fuerte, solo rascando, gimiendo suavemente, negándose a alejarse de ese lugar. Sawyer frunció el ceño. Él se arrodilló, apartando la nieve con sus manos enguantadas. Debajo yacía algo oscuro. Él despejó más, dedos cerrándose alrededor de un collar de tela deshilachado, roto completamente. Orbit soltó un pequeño sonido roto y presionó su nariz contra él. Sawyer miró fijamente el collar, el frío asentándose más profundo que el clima. Él se enderezó lentamente, escaneando el patio tranquilo, la cerca, la casa detrás de él. Adentro, risas flotaban débilmente desde la sala de estar. La voz de Sable, ligera y despectiva. Él deslizó el collar roto en su bolsillo y recogió a Orbit de nuevo. El cachorro no se resistió. Él simplemente apoyó su cabeza contra el pecho de Sawyer, ojos abiertos ahora, vigilante. Cuando Sawyer regresó adentro, Eda estaba más tranquila, aunque sus manos aún temblaban.
Derek se paró junto a la ventana, brazos cruzados. Sable se sentó rígidamente en una silla, su sonrisa desaparecida. Sawyer le devolvió a Orbit a Ida suavemente. Él necesita descanso, él dijo, y supervisión. Derek asintió. Nosotros lo manejaremos. Sawyer no discutió. Él dijo sus adioses, agradeció a Eda por su tiempo y se fue. En el camión, con el motor zumbando suavemente, Sawyer se sentó por un largo momento antes de arrancar. El collar roto yacía pesado en su bolsillo. Él pensó en el banco en el parque, los árboles oscuros, la forma en que Orbit había reaccionado a las sombras. Él pensó en las píldoras, los cajones cerrados, las fotografías volteadas. Esta no era la primera vez que él sabía ahora. Orbit no se había perdido. Él había sido enviado lejos. Sawyer no trajo a Orbit de vuelta a la casa Waverly esa noche. Él se dijo a sí mismo que era temporal, una decisión práctica tomada en interés de la salud del cachorro. The Dr. Marion Sloan había sido clara. No exposición al frío, no estrés, no movimiento innecesario. Derek había asintido cuando Sawyer explicó esto por teléfono. Su voz tranquila, amable, con hilos de gratitud que sonaban casi ensayados. Por supuesto, él había dicho. Lo que sea mejor para él, mamá entenderá. La voz de Sable había seguido en el fondo, cálida y de apoyo, recordando a Sawyer que confiaban en su juicio. Confianza, Sawyer pensó, era fácil de ofrecer cuando no costaba nada. Orbit durmió la mayor parte de esa noche en una manta doblada cerca del fuego, su respiración aún irregular, pero más constante que antes. Su pequeño cuerpo ya no temblaba con la misma urgencia. Aunque de vez en cuando una tos lo despertaba y Sawyer estaría allí, una mano apoyada ligeramente en su espalda, sintiendo el calor debajo del pelaje, y contando. Respiraciones, la forma en que él una vez contó segundos en lugares más oscuros. En esas horas tranquilas, Sawyer notó cómo Orbit se orientaba incluso en el sueño. Su cuerpo angulado hacia Sawyer, nariz apuntando en su dirección, como si una correa invisible lo mantuviera en su lugar. La mañana siguiente, trajo un sol delgado y un mensaje de Derek. Él quería pasar con papeleo solo para mantener las cosas claras. Sawyer estuvo de acuerdo, aunque algo en la fraseología tensó sus hombros. Derek llegó a media mañana, su chaqueta de plumas negra impecable, botas limpias de nieve. Él se paró en la puerta de Sawyer con una sonrisa fácil, manos abiertas, postura relajada de una manera que sugería nada que ocultar. De cerca, Sawyer pudo ver la cuidadosa simetría de la cara de Derek, la forma en que sus ojos calculaban antes de asentarse, la tenue tensión en su mandíbula cuando miró más allá de Sawyer hacia la casa. Parece que está mejor, Derek dijo, viendo a Orbit junto al fuego. Orbit levantó su cabeza, sus orejas aplanadas, no agresivamente, sino con inconfundible inquietud. No gruñó. Él simplemente se levantó sobre patas inestables y se acercó a Sawyer, presionando contra su espinilla. Derek notó. Él rió ligeramente. Supongo que todavía se está acostumbrando a la gente. Sawyer no respondió. Él le hizo un gesto a Derek para que entrara. Ellos se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, Derek colocando una carpeta delgada entre ellos. Dentro había formularios impresos, avisos de seguro, unas pocas páginas con encabezados legales que Sawyer reconocía lo suficientemente bien como para saber qué eran sin leer de cerca. Derek habló mientras los hojeaba, su tono razonable, casi disculpándose. «Solo estamos tratando de manejar las cosas», él dijo. «La salud de mamá no es lo que solía ser. Mantener un registro de su cuidado, la casa, las finanzas,
Es mucho. El perro solo complica las cosas. Él hizo una pausa, mirando la cara de Sawyer. Nosotros amamos a los animales de verdad, pero a veces amar a alguien significa saber cuándo algo es demasiado para ellos. Orbit soltó un sonido suave y angustiado desde detrás de la silla de Sawyer. Derek sonrió de nuevo. ¿Ves? Incluso ahora él la pone nerviosa. Más tarde esa tarde, Sawyer llevó a Orbit de vuelta a la casa Waverly para que Eda pudiera verlo. La visita estaba destinada a ser breve. Eda se sentó en su sillón cerca de la ventana, envuelta en su abrigo gris, incluso dentro, manos cruzadas en su regazo. Cuando ella vio a Orbit, su cara se suavizó instantáneamente. Sawyer colocó al cachorro suavemente a su lado, y Eda acarició su cabeza con dedos cuidadosos, murmurando su nombre como una oración. Orbit se relajó a su toque, cola dando un pequeño e incierto meneo. Pero cuando Sable entró en la habitación, enérgica y eficiente, la cabeza de Orbit se levantó rápidamente. Él se puso de pie tambaleándose y se interpuso directamente en el camino de Eda mientras ella alcanzaba un pequeño vaso de papel en la mesa auxiliar. No, mamá, Sable dijo ligeramente, tomando la taza ella misma. Todavía no. Eso es para más tarde. Orbit plantó sus patas y gimió, ojos fijos en la taza. Eda dudó confundida. Sawyer observó de cerca. La píldora dentro de la taza era una que él reconocía de las etiquetas que había visto antes, pero el momento se sentía equivocado. Él se encontró con la mirada de Sable. ¿Cuál es el horario de dosificación? Él preguntó. Sable parpadeó una vez. Disculpa. Para la medicación, Sawyer dijo uniformemente. Marin me pidió que vigilara los factores estresantes. El momento importa. La sonrisa de Sable se tensó. Yo manejo los medicamentos de mamá. Orbit soltó otro pequeño sonido, más agudo esta vez, y se movió de nuevo, colocándose directamente entre Eda y la taza. Su cuerpo tembló, pero él no se hizo a un lado. Sawyer se agachó a la altura de los ojos con el cachorro y notó algo que envió una fría ondulación a través de él. Orbit no estaba reaccionando al azar. Su mirada se dirigió de la taza a la mano de Sable, luego de vuelta, precisa y enfocada, como si conectara las dos. Sawyer se enderezó lentamente. ¿Por qué él reacciona así cada vez que tú hablas por ella? Él preguntó, no acusando, solo curioso. La habitación se puso muy silenciosa. Sable rió suavemente, agitando una mano. Es un perro. Estás leyendo demasiado en ello. Pero las manos de Eda temblaban ahora. No me siento bien, ella susurró. Hoy no. La taza fue apartada. Durante los siguientes días, el patrón se repitió. Orbit se quedó mayormente con Sawyer, regresando a la casa Waverly solo para visitas cortas. Cada vez sus reacciones fueron consistentes. Él bloqueó el camino de Eda cuando Derek la guió hacia el papeleo. Él gimió cada vez que Sable redirigía conversaciones, su voz suave, tranquilizadora, despectiva. Y siempre cuando Derek hablaba por encima de su madre, Orbit se pegaba más a Sawyer, ojos oscuros con algo que parecía incómodamente una advertencia. Marin documentó todo. Ella fotografió el progreso de curación de Orbit, registró los signos originales de negligencia, notó sus respuestas al estrés en ambientes específicos. Ella no editorializó. Ella simplemente registró hechos, su letra pulcra y precisa. Los patrones importan. Ella dijo una vez, mirando a Sawyer por encima de sus gafas. Siempre lo hacen. Fue durante una de estas visitas que Sawyer notó el sobre. Yacía medio escondido debajo de una pila de correo en la consola del pasillo, la esquina asomando lo suficiente para llamar su atención. Él no lo tocó al principio.
Él esperó hasta que Derek salió para atender una llamada, luego lo alcanzó, leyendo solo lo que era visible. Borrador de transferencia de propiedad. Su pulso se ralentizó, de familiar claridad asentándose sobre él. Él deslizó el sobre de vuelta a su lugar exactamente como lo había encontrado y regresó a la sala de estar. Esa noche, Sawyer se paró afuera de su camión, Orbit envuelto contra su pecho, mirando las luces en la casa Waverly brillar contra la nieve. Desde la calle, lucía pacífico, seguro. Adentro, risas flotaban débilmente a través del cristal. Sawyer miró a Orbit. El cachorro se encontró con su mirada, ojos ámbar fijos, a pesar del temblor aún persistente en su cuerpo. No gimió, no luchó. Él simplemente observó como si esperara. Sawyer entendió entonces que la decisión frente a él no tenía nada que ver con perros. Si él retrocedía, Orbit sobreviviría hasta el próximo invierno, el próximo accidente, la próxima vez que la amabilidad hiciera espacio para la conveniencia. Si él daba un paso adelante, él sería visto como el problema, el forastero interfiriendo en una familia que en papel parecía perfectamente decente. Él apoyó su frente brevemente contra la pequeña cabeza de Orbit, aliento empañándose en el frío. Algunas líneas él sabía que se dibujaban en silencio, y una vez cruzadas, no había vuelta atrás. La nieve comenzó a caer antes del anochecer, del tipo pesado que amortiguaba el sonido y borraba los bordes, convirtiendo el pueblo en un boceto suave e indistinto. Para cuando la oscuridad se asentó, los copos caían en capas gruesas y deliberadas, amontonándose rápidamente en aceras y coches por igual. Sawyer notó el cambio en Orbit mucho antes de que sonara su teléfono. El cachorro había estado inquieto toda la tarde, paseando en pequeños círculos irregulares cerca de la puerta, orejas moviéndose ante sonidos que Sawyer no podía oír, cuerpo tensándose cada vez que el viento presionaba contra las ventanas. Su respiración había mejorado durante los últimos días, pero esta noche una urgencia diferente lo animaba. Un fino lamento abriéndose camino a través del silencio que no se calmaría sin importar cuántas veces Sawyer se arrodillara y tocara su espalda. La llamada llegó justo después de las 8. La voz de Derek era controlada, casi casual. Mamá salió a tomar aire, él dijo. Ella hace eso a veces, pero se está haciendo tarde. Pensé que debería saber. Sawyer miró a Orbit, quien se había quedado inmóvil en el momento en que Derek habló, cabeza levantada, ojos abiertos y fijos en la puerta. ¿A dónde fue ella? Sawyer preguntó. Una pausa. Probablemente el parque, Derek respondió. A ella le gusta el río. No te preocupes, ella volverá. La línea se cortó. Orbit soltó un sonido agudo y roto y se lanzó a la pierna del pantalón de Sawyer, dientes atrapando tela, tirando fuerte. Sawyer no dudó. Él agarró su chaqueta, recogió al cachorro y salió por la puerta en segundos, botas mordiendo la nieve fresca mientras corría hacia el camión. El mundo exterior se había estrechado a la caída blanca y el haz bajo de los faros cortando un túnel a través de él. Orbit tembló en sus brazos, no de frío esta vez, sino de algo parecido a la alarma. Su nariz levantándose una y otra vez, como si tirara de hilos invisibles del aire. El parque era casi irreconocible. La nieve cubría los caminos en suaves montones, lámparas brillando como estrellas distantes, el río una cinta negra más allá de ellas. Sawyer dejó el camión cerca de la entrada y corrió, aliento ardiendo en su pecho. Orbit, aferrado fuertemente contra él. El cachorro se retorció, insistente, girando su cuerpo hacia el tramo más oscuro cerca del agua. Sawyer siguió sin preguntar,
confiando en el tirón de ese pequeño y frenético peso. Orbit no pudo correr lejos. Sawyer lo bajó solo cuando el cachorro lo demandó, e incluso entonces se movió lentamente, patas resbalando, pecho jadeando. No vagó ni dudó. Él eligió una dirección y la mantuvo, gimiendo agudamente cada vez que Sawyer se desviaba del curso. Ellos llegaron a la orilla del río, con nieve crujiente y desigual, el viento más cortante aquí, atravesando directamente la ropa. Sawyer escaneó el área, corazón latiendo, ojos buscando cualquier interrupción en el blanco. Él la vio cerca del banco bajo el árbol desnudo, el mismo donde había encontrado a Orbit noches antes. Eda yacía de lado, abrigo abierto, un brazo extendido torpemente hacia el río, como si hubiera intentado estabilizarse y fallado. Su cabello estaba empolvado con nieve, su cara pálida contra la tela oscura, labios teñidos débilmente de azul. Sawyer estuvo a su lado en momentos, cayendo de rodillas, manos ya comprobando la respiración, el pulso. Estaba allí, débil pero presente. Orbit se adelantó a toda prisa, resbalando, luego encontrando apoyo, y se presionó contra el pecho de Eda, ladrando ahora, estallidos cortos y agudos que atravesaban la tormenta. Sawyer se quitó la chaqueta y la envolvió alrededor de Eda, tirándola cerca, protegiéndola del viento con su propio cuerpo. «Quédate conmigo», él dijo, su voz firme a pesar de la ráfaga de miedo. «No estás sola». Los ojos de Eda se abrieron parpadeando. «Orbit», ella susurró, confusión y alivio enredados en la única palabra. Su mano se crispó, dedos rozando pelaje. Sawyer sintió el frío mordiendo más profundo en sus propios huesos, pero lo ignoró, concentrándose en mantenerla despierta, hablando continuamente, anclándola en sonido y presencia. Orbit de repente se separó, girando hacia el camino, ladrando más fuerte ahora, su pequeño cuerpo vibrando con esfuerzo. Sawyer miró hacia arriba y siguió la línea de su mirada. Un coche se sentaba aparcado justo más allá de ti, lámparas medio enterradas en nieve, motor frío, ventanas oscuras. Algo en ello se sentía mal. Orbit cargó hacia él, ladrando implacablemente, patas golpeando el metal del parachoques trasero, luego el maletero. Sawyer dudó por solo un segundo antes de dejar a Eda envuelta y resguardada por el banco, confiando en la insistencia del cachorro por encima de su propia incertidumbre. Él alcanzó el coche y abrió el maletero de un tirón. Adentro, entre mantas y papeles sueltos, había frascos de píldoras, muchos más de los que Eda debería haber llevado, y una carpeta de manila gruesa con documentos. La página superior llevaba su nombre, sellada con fechas y firmas. El estómago de Sawyer se encogió. Esto no era un paseo vespertino. Esto era preparación. Él cerró el maletero de golpe y corrió de vuelta a Eda, teléfono ya en su mano, mientras él marcaba los servicios de emergencia. Voz cortada y precisa, mientras él transmitía ubicación y condición. Orbit regresó a su lado, asentándose cerca, ladrando solo una vez más antes de presionar su pequeño cuerpo contra ella, como si la anclara al suelo. La espera se sintió interminable. La nieve continuó cayendo, amortiguando el mundo hasta que la ballena de sirenas finalmente lo atravesó. Paramédicos llegaron primero, moviéndose rápido a pesar de las condiciones, seguidos de cerca por la policía. Una paramédico mujer con cabello oscuro metido bajo su sombrero se arrodilló junto a Eda, su cara fija en enfoque profesional mientras ella evaluaba los signos vitales. «Hipotermia», ella dijo. «Moderada. La encontramos a tiempo».
Sawyer soltó un aliento que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Un oficial se acercó a Sawyer mientras Eda era levantada a una camilla. Él era de hombros anchos, su barba rimaba con hielo, ojos agudos pero no crueles. ¿Tú el que llamó? Él preguntó. Sawyer asintió. Orbit se pegó más a su pierna, aún alerta. Sawyer hizo un gesto hacia el coche. Ese vehículo está conectado. Él dijo simplemente, revisa el maletero. La expresión del oficial cambió. Él hizo una señal a su compañero y momentos después, voces se alzaron, urgentes y controladas. Luces intermitentes pintaron la nieve en rojo y azul, rompiendo la ilusión de calma que el parque había mantenido. Eda fue cargada en la ambulancia, Orbit mirando atentamente hasta que las puertas se cerraron. Sawyer colocó una mano en la espalda del cachorro, sintiendo el temblor ceder por fin. La nieve se aferró al pelaje de Orbit, derritiéndose lentamente, su pecho subiendo y bajando en un ritmo más constante ahora que el peligro había pasado. Mientras la ambulancia se alejaba, Sawyer se paró en el parque, el banco, el árbol, el río, todos dando testimonio silencioso. El oficial regresó, su tono diferente ahora. Vamos a necesitar declaraciones, él dijo, y estaremos hablando con su familia. Sawyer asintió. Él miró a Orbit, quien se encontró con su mirada, ojos ámbar aclarados a pesar del agotamiento. No había triunfo en ellos, solo certeza. Esto nunca había sido sobre un perro. Había sido sobre quién fue dejado fuera en el frío y quién notó a tiempo. La habitación del hospital olía débilmente a antiséptico y mantas cálidas, un espacio limpio y controlado que contrastaba fuertemente con la noche de nieve que casi había reclamado a Ada Waverly. Ella ya yacía apoyada contra almohadas blancas, su color regresando lentamente. Cabello plateado cepillado pulcramente hacia atrás por una enfermera que le hablaba con deliberada dulzura. Tubos y monitores rastreaban su respiración y latido cardíaco con tranquila eficiencia. Eda lucía más pequeña aquí, disminuida por la maquinaria. Sin embargo, había una claridad en sus ojos que Sawyer no había visto antes. Ella ya no estaba confundida. Ella estaba despierta a lo que casi había sucedido. Orbit yacía acurrucado a los pies de su cama, su pequeño cuerpo finalmente en reposo, pecho subiendo y bajando en un ritmo tranquilo y uniforme. Su pelaje negro y fuego estaba limpio ahora, cepillado cuidadosamente por una voluntaria que no pudo obligarse a alejarlo. Cuando Eda se movió, la cabeza de Orbit se levantó inmediatamente, ojos ámbar fijos en su cara, orejas erguidas lo suficiente para registrar preparación. El vínculo entre ellos era inconfundible, silencioso y absoluto. Dr. Marin Sloan se paró cerca de la ventana revisando un portapapeles. Ella vestía un suéter verde oscuro debajo de su bata de laboratorio, su cabello castaño recogido en un moño bajo y práctico. No había nada dramático en su presencia. Ella era firme, observadora, el tipo de profesional que creía en la documentación por encima de la confrontación. Ella se encontró con los ojos de Sawyer brevemente y dio un pequeño asentimiento. Todo lo que ella había visto, registrado y tratado se sostendría por sí mismo. Para la tarde, el pueblo sabía. La noticia viajó más rápido de lo que el deshielo jamás podría. Una reunión comunitaria fue convocada en el ayuntamiento municipal, un edificio de ladrillo achaparrado cerca del centro del pueblo, que albergaba de todo, desde ventas de pasteles hasta disputas de zonificación. Sillas plegables llenaron la habitación, sus patas de metal raspando suavemente contra el suelo mientras los vecinos llegaban, abrigos colgados sobre los brazos, murmullos subiendo y bajando en olas cautelosas.
Una larga mesa se erguía al frente donde un puñado de funcionarios se había reunido, una trabajadora social con ojos cansados, un defensor público, un representante de los servicios de protección de adultos y un abogado local cuya reputación descansaba en la paciencia más que en la agresión. Sawyer llegó temprano, Orbit caminando a su lado ahora, aún inestable, pero determinado. El cachorro se mantuvo cerca, rozando la pierna de Sawyer con cada paso, un recordatorio viviente de cómo todo esto había comenzado. Sawyer vestía su camuflaje habitual, manga larga y pantalones, botas limpias pero gastadas, cinturón táctico en su lugar. No parecía alguien preparándose para hablar. Él parecía alguien preparado para escuchar. Eda fue traída poco después, apoyada suavemente por una enfermera. Ella vestía un cardigan simple sobre una camisa de hospital, sus manos dobladas firmemente en su regazo. Cuando ella vio a Sawyer y Orbit, sus hombros se relajaron. Orbit se movió inmediatamente a su lado y se sentó, su cuerpo angulado protectivamente hacia ella, ojos escaneando la habitación una vez antes de asentarse. Derek y Sable entraron juntos. Derek vestía un abrigo de carbón, bufanda arreglada pulcramente, su expresión tranquila y preocupada en todas las formas que importaban a las apariencias. Sable siguió medio paso detrás, su postura compuesta, labios presionados en una línea de simpatía. Ella asintió a los vecinos, aceptó palabras murmuradas de aliento. Desde la distancia lucían exactamente como lo que afirmaban ser, miembros de familia devotos navegando una temporada difícil. La reunión comenzó sin ceremonia. La trabajadora social, una mujer de unos 30 y tantos años con una cara marcada y un tono cortante, delineó el propósito de la reunión. Esto es una revisión comunitaria preliminar. Ella dijo, estamos aquí para establecer hechos, asegurar la seguridad y determinar los próximos pasos. Su mirada se movió cuidadosamente de Eda a Derek, luego a Sawyer. Maren fue llamada primero. Ella habló claramente, describiendo la condición de Orbit cuando Sawyer lo había traído, la infección respiratoria, la exposición repetida al frío, los signos de sujeción y liberación. Ella explicó sus notas, sus fotografías, sus cronogramas. Ella no acusó, ella no especuló, ella presentó hechos. Sawyer siguió. Él se puso de pie cuando se le pidió, manos descansando holgadamente a sus costados. Él describió encontrar a Orbit en el parque, el collar roto, las reacciones del cachorro dentro de la casa Waverly, la noche en el río. Él produjo el collar sellado en una bolsa de evidencia transparente y el video de su teléfono. Clips cortos, nada sensacional, justo lo suficiente para mostrar el comportamiento de Orbit y la condición del maletero del coche. El abogado de Derek objetó brevemente, luego se retiró. La habitación se había vuelto muy silenciosa. Cuando fue el turno de Derek, él habló con sinceridad practicada. Nunca quisimos hacer daño, él dijo. Mi madre ha estado confundida últimamente. Estábamos tratando de protegerla. A veces las decisiones difíciles son malinterpretadas. Sable asintió, ojos brillando con lágrimas no derramadas. Eda se movió. Orbit se puso de pie, colocándose más cerca de sus rodillas. La trabajadora social se giró suavemente hacia Eda. Señora Waverly, ella dijo, ¿le gustaría hablar? La voz de Eda tembló al principio. Ella habló de amar a Orbit, de sentirse desestimada, de momentos que no podía nombrar del todo, pero que sentía profundamente. Ella habló de que le dijeran que estaba cansada, que recordaba mal las cosas, que debería descansar.
Mientras ella hablaba, Orbit permaneció quieto, una presencia viva y cálida anclándola al momento. A Sawyer se le preguntó al final si deseaba añadir algo. Él hizo una pausa, mirando no a los funcionarios, sino a las filas de vecinos, personas que conocían a los Waverly, que habían saludado desde las entradas, que habían asumido amabilidad por proximidad. Ella no necesita un gerente, Sawyer dijo en voz baja. Su voz se extendió sin esfuerzo. Ella necesita ser escuchada. Orbit eligió ese momento para levantar su cabeza y colocar una pata suavemente sobre la mano de Eda, un gesto deliberado y firme que atrajo cada ojo en la habitación. El movimiento fue simple, instintivo y totalmente desarmador. Por un largo segundo, nadie habló. La habitación pareció exhalar como una. El abogado carraspeó. La trabajadora social tomó notas. El representante de los servicios de protección de adultos se inclinó hacia adelante. Su expresión ya no neutral. Preguntas siguieron, medidas específicas inevitables. ¿Por qué estaba el coche preparado? ¿Por qué estaban los documentos listos? ¿Por qué había estado Eda sola en una tormenta de nieve? Derek respondió hasta que no pudo. Sable habló hasta que su voz se tensó. La historia que habían mantenido comenzó a adelgazarse bajo el peso del detalle. Para cuando la reunión terminó, se habían tomado decisiones. Medidas protectoras temporales fueron promulgadas. Eda permanecería bajo el cuidado supervisado de su elección. Una investigación procedería y hasta nueva revisión. Orbit se quedaría con Sawyer bajo autorización provisional, su bienestar considerado inseparable del caso. Afuera, el crepúsculo se posó suavemente sobre el pueblo. Vecinos se quedaron, hablando en voces bajas, algunos ofreciendo disculpas tranquilas, otros simplemente observando a Sawyer mientras él ayudaba a Eda a subir al coche arreglado para su transporte. Orbit se sentó entre ellos, alerta pero tranquilo, como si su tarea del día hubiera sido completada. Sawyer se quedó solo por un momento después de que el coche se alejó, la nieve comenzando a caer de nuevo en copos ligeros y tentativos. Orbit se presionó contra su pierna, cola moviéndose una vez. La ley había hablado, pero no fue la ley lo que había comenzado esto. Fue atención. El invierno no aflojó su agarre en el pueblo solo porque la verdad había sido dicha en voz alta. El frío permaneció agudo, la noche aún larga. El río aún llevaba su oscuro silencio debajo de capas de hielo. Sin embargo, algo sutil había cambiado. La forma en que una habitación cambia después de que una ventana es abierta. El parque que Sawyer pasaba cada tarde lucía igual a distancia, pero más cerca ahora había signos de atención. Pequeñas, prácticas misericordias colocadas donde la negligencia había sido una vez ordinaria. Un refugio cortavientos bajo se erguía cerca del camino, con un suave zumbido de calor adentro. Una estación simple construida por voluntarios que habían decidido que los animales callejeros no deberían enfrentar la noche solos. Una caja de mantas dobladas se sentaba a su lado, repuesta a menudo, tocada por muchas manos. Sawyer notó estas cosas sin disminuir su paso, sus botas manteniendo un ritmo constante contra la nieve. Él todavía corría la mayoría de las noches, su aliento nublando el aire, su cuerpo moviéndose en esa línea familiar y disciplinada. Pero la carrera ya no se sentía como un escape. Ya no era un sprint lejos de la memoria. Se había convertido en algo más tranquilo, una forma de saludar el final del día, de mantener el cuerpo honesto, mientras la mente aprendía a permanecer presente. Orbit trotaba a su lado ahora, ya no cargado, ya no tembloroso. El cachorro se había vuelto más fuerte en las semanas desde la tormenta, su respiración antes trabajosa, ahora suave y uniforme.
Sus orejas, que habían caído inciertamente al principio, comenzaban a erguirse por sí solas, levantándose más alto cada día, como si probaran el aire. Su andar todavía era torpe, la torpeza sincera de la juventud, pero ahora había confianza en ello. Él revisaba el suelo adelante, miraba a Sawyer ocasionalmente, luego regresaba a su tarea, una sociedad tranquila establecida sin mando. Eda los observaba desde la ventana de su sala de estar cuando pasaban por su calle. Ella estaba en casa de nuevo, envuelta en un suéter suave en lugar de una manta de hospital, su cabello cepillado hacia atrás, sus ojos más brillantes. Los vecinos venían a menudo ahora, no por obligación, sino con cacerolas, periódicos y conversaciones sin prisas. Ella se sentaba en su silla con la manta de Orbit doblada pulcramente a sus pies, manos descansando cómodamente en su regazo, una mujer que ya no se sentía invisible. La casa respiraba diferente estos días. Las fotografías habían sido puestas en vertical, los cajones se abrían y cerraban libremente. La luz caía donde le placía. Sawyer no se demoró. Él saludó una vez, un pequeño gesto, y continuó, la cola de Orbit dando un arco rápido y alegre en respuesta. El pueblo estaba aprendiendo lentamente que el cuidado no era una virtud privada. Era algo construido juntos, pieza por pieza, a la vista. En casa, la casa de Sawyer había cambiado, también, aunque nadie lo habría notado a primera vista. Los muebles permanecían escasos. La pared todavía llevaba el orden tranquilo de un hombre acostumbrado a vivir solo con lo que necesitaba. Pero cerca de la puerta ahora colgaba un solo objeto que captaba la luz cada vez que se abría. El viejo collar de Orbit, reparado lo suficiente para mantener su forma. La rotura dejada visible a propósito. Sawyer lo había limpiado cuidadosamente y lo había colgado allí no como un recordatorio de pérdida, sino como un marcador, prueba de que algunas cosas no terminaban donde parecían hacerlo. Él se detenía allí a menudo, dedos rozando la tela gastada antes de salir. El gesto lo anclaba. Le recordaba que la vida no se movía en líneas rectas, que la interrupción podía ser un regalo. Orbit sentía estas pausas antes de que Sawyer fuera consciente de ellas. Cada vez que Sawyer disminuía la velocidad, sus pensamientos derivando hacia adentro, Orbit se acercaba y presionaba su nariz suavemente contra la mano de Sawyer. No urgentemente, no ansiosamente, solo suficiente contacto para decir, aquí ahora. El momento presente recuperado con el más pequeño de los toques. Una tarde, el cielo se despejó completamente después de un día de nevada, revelando un campo de estrellas lo suficientemente nítido como para herir los ojos. Sawyer se detuvo al borde del parque, mirando hacia arriba, aliento asentándose. Por un momento, la memoria tiró de él, el eco de otra noche de invierno, otro tramo frío de carretera. Su pecho se tensó, el dolor familiar aumentando. Orbit se sentó a sus pies y se apoyó contra la espinilla de Sawyer, sólido y cálido. Él no miró el cielo, él miró a Sawyer. Sawyer bajó su mirada y se encontró con los ojos del cachorro, y algo inesperado sucedió. El dolor no se profundizó, se suavizó. La memoria no se desvaneció, pero aflojó su agarre, como si finalmente se le hubiera dado permiso para descansar junto a algo vivo y cálido. Sawyer se arrodilló sin pensar y apoyó su frente brevemente contra Orbit, aliento estabilizándose, mientras el aire frío se precipitaba a su alrededor. Ellos se quedaron allí hasta que el momento pasó, hasta que las estrellas ya no demandaron atención, y la noche regresó a lo que estaba destinada a ser, tranquila, navegable, amable a su propia manera contenida. En las semanas que siguieron,
La presencia de Orbit continuó operando pequeños y constantes cambios. Él aprendió los ritmos del hogar de Sawyer, la forma en que la tetera hacía clic antes de hervir, el suave zumbido del calentador, la pausa antes de que la luz se apagara por la noche. Él aprendió dónde caía el sol en las mañanas de playa y eligió esos lugares instintivamente, acurrucándose en el calor con un suspiro satisfecho. Él aprendió los límites del patio, el sonido del camión de Sawyer, la diferencia entre una puerta cerrándose por la noche y una abriéndose para el mundo. Sawyer aprendió, también. Él aprendió que el dolor no exigía soledad para ser honrado, que el silencio podía ser compartido, que la vigilancia, una vez entrenada para la guerra, podía dirigirse hacia el cuidado sin perder su filo. Él se encontró a sí mismo hablando en voz alta de nuevo. Cosas simples al principio, comentarios sobre el clima, un tranquilo buen trabajo. Cuando Orbit navegó un parche de hielo sin caer, las palabras vinieron más fácilmente con el tiempo. El pueblo continuó ajustándose a su alrededor. La estación de calentamiento en el parque ganó una segunda unidad. Un tablón de anuncios apareció cerca, listando voluntarios y números de contacto. Nada de ello se sentía grandioso o ceremonial. Se sentía del tamaño correcto, proporcional al problema que respondía. En la mañana en que la nieve finalmente se aligeró en una delgada caída a la deriva, Sawyer llevó a Orbit de vuelta al banco junto al río. El mismo banco, el mismo árbol. Él se paró allí por un largo momento, luego se sentó, Orbit asentándose a su lado. El río se movía bajo su piel de hielo, paciente e intrascendente. Sawyer metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño objeto, el collar reparado. Él no lo puso en Orbit. Él lo sostuvo en su lugar, girándolo una vez en sus manos. Luego lo puso suavemente en el banco entre ellos. Parecía más pequeño de lo que recordaba, menos imponente. Una cosa que había hecho su parte. Él se pasó de pie y abrochó el nuevo collar de Orbit en su lugar. Simple y fuerte, ajustando justo bien. Orbit se sacudió una vez, luego se sentó, orejas levantadas completamente ahora, ojos brillantes. Listo, Sawyer dijo suavemente, sin saber a quién le estaba hablando. Ellos caminaron a casa juntos, dejando el banco atrás, la nieve ya comenzando a suavizar sus bordes. El amanecer llegó tranquilamente la mañana siguiente, un pálido lavado de luz sobre suelo blanco. Sawyer se ató sus botas. Orbit esperó junto a la puerta, cola baja pero ansiosa. Ellos salieron al aire frío, aliento subiendo en nubes gemelas, el día abriéndose ante ellos sin demanda. Había pequeñas vidas, Sawyer sabía ahora, que no llegaban para ser rescatadas. Ellas llegaron para rescatar a otros de maneras tan silenciosas que casi pasaron desapercibidas. A veces el milagro no es trueno y luz. A veces es una pequeña respiración que se niega a detenerse. Una pata que sigue buscando calor. Un suave empujón que trae un corazón cansado de vuelta al presente. Si Dios todavía escribe su misericordia en días ordinarios, Él a menudo elige tinta humilde. Un parque cubierto de nieve, una segunda oportunidad, un vecino que finalmente presta atención, una vida diminuta que llega no solo para ser salvada, sino para salvar. Que esta historia sea un recordatorio de que la fe no solo se construye en iglesias, sino en cocinas, aceras y decisiones nocturnas cuando nadie está mirando. El amor que Dios pone en el mundo a menudo parece coraje simple. Detenerse cuando sería más fácil seguir caminando. Hablar cuando sería más seguro permanecer en silencio. Elegir la amabilidad cuando el frío parece más fuerte que la esperanza. Y si estás llevando dolor, recuerda esto. El Señor no desperdicia tu dolor.
Él puede convertirlo en ternura. Y Él puede convertir tu resistencia en una luz para alguien más. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesita un poco de esperanza hoy. Dinos en los comentarios de dónde estás mirando y qué pequeño milagro te ha encontrado en tu vida diaria. Y si quieres más historias de lealtad, redención y las formas silenciosas en que Dios restaura lo roto, suscríbete al canal y quédate con nosotros. Que Dios bendiga tu hogar con calidez, tu corazón con paz y tus días con el tipo de misericordia que aparece justo a tiempo. Amén.